cantando con el resplandor, con la gloria del Señor, y su canción decía unas palabras. ¿Qué decía? Gloria a Dios en las alturas, y a la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Jesucristo es aquella ofrenda de paz que se entrega con tal de que dos pueblos que estén en guerra se calmen. Cuando uno de los dos dice, ya estuvo, hasta aquí no quiero pelear más, digamos, el que da el primer paso hacia la redención, hacia el perdón, hacia la paz. Aunque ambos están peleando cada uno por su razón, pero uno finalmente se rinde y dice, no quiero más pelear, no quiero más guerra. Entre el matrimonio a veces sucede, ¿no? Bueno, con tal de la paz, dice el esposo, ay, está bien, perdóname, ¿no? Entre el Señor y los seres humanos hay una guerra. ¿Cuál es la guerra? La guerra es a causa del pecado. Por causa del pecado toda la humanidad está convicta debajo de la justicia de Dios, que demanda por causa de nuestros pecados la condenación. En Romanos capítulo 3, en el versículo 24, 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces esta es una condición en la que todos nosotros nos encontramos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie se salva de esta condición. Y entonces, ¿cuál es la guerra? La que nosotros vemos por todo el Antiguo Testamento. El humano tratando de demostrar que merece ser redimido a través de religiones que pretenden purificarlo, que pretenden limpiarlo de pecado, que pretenden presentarlo merecedor y justo ante Dios a través de los méritos que por obras y actos religiosos el hombre hace, pero que nunca lo logra. No importa cuántos años profese alguien una religión, aunque tenga 100, 150, 200 o 1000 años profesando una religión, nunca a través de actos religiosos podrá decir que está limpio, que es justo, que está perfecto para poder presentarse ante el juicio de Dios. Y miren, ni siquiera lo digo en el sentido cristiano, cualquiera que sea la religión que alguien ostente, así sea de Tumbutú, de las tribus olvidadas de Brasil o del África, o si así fuese de una cultura oriental que nada supo acerca de Jesús, es imposible que a través de sus actos religiosos pueda presentarse libre en sus cargos de conciencia, porque sabe bien que falla, como humano se equivoca. Siempre nuestro deseo, nuestra inclinación es hacia la carne, hacia la maldad. Eso es lo que la Biblia en todo el Antiguo Testamento tiene explicándonos. Su pueblo, el famoso pacto de Moisés o pacto de la ley. Es un pacto que el pueblo hace con Dios, diciéndole, vamos a cumplir todo lo que tú nos mandaste. Ustedes conocen los 10 mandamientos, ¿no? Pero la Biblia no nos enseña 10. 10 son el resumen. En realidad eran 613 mandamientos. Y alguno muy tranquilo dice, ay, pero el Señor Jesucristo nomás nos dejó 2. Bueno, esos 2 son: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu ser y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién que esté aquí cumple ese mandamiento fielmente? No intentando, sino realmente cumpliendo. ¿Quién me puede decir que ama a Dios con toda su mente, con toda su alma, con toda su fuerza, con todo su ser y con todo su corazón? Y a su prójimo como a sí mismo. Lo único que amamos así es a los hijos, y eso porque son nuestra carne. Si no, no. En realidad somos seres bastante egoístas que alguna vez podemos despojarnos de algo que nos duele un poquito, pero que no implica realmente acabar con nuestra vida. Pero cuando implica dar a otro lo que a mí realmente me sostiene, no estoy dispuesto. Y mucho menos quitárselo a mis hijos para dárselo a otros. Todo el tiempo, en todo momento. Y no de obra como lo hacemos, aunque nos duele en el corazón, sino desde el corazón, como cuando Jesucristo dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Diciéndolo no porque se estuviera aguantando. No como cuando se me cruza un vehículo en la calle y entonces se me cierra y yo le digo, Dios te bendiga, hijo de Dios.
No de esta manera, que es falsa e hipócrita, sino la ley se cumple desde el corazón. Si no, no sirve. Porque la palabra dice que Dios no mira lo que está delante de nuestros ojos, sino Dios mira el corazón. Algunos dicen, Dios sabe mi corazón. Tendría que tener miedo. Porque si en esa pantalla nosotros pudiéramos publicar todo lo que sale del corazón. Claro, no lo hace, no lo dice, pero todo lo que se guarda en el corazón. Entonces ya tendríamos que ponernos a pensar qué clase de juicio merece. Nadie por sus obras religiosas puede presentarse jamás ante Dios diciéndole, Señor, bendíceme. Tendría que ser juzgado, tendría que ser reprobado, tendría que ser condenado. Entonces es un asunto legal. La ley de Dios demanda justicia, y la justicia por nuestros pecados es la muerte. La paga del pecado, famoso pasaje de la Biblia, famosos pasajes de la Biblia que nos enseñan que la paga del pecado es la muerte. Y maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por eso la Biblia dice, por la ley nadie se justifica para con Dios. Nadie. Ningún ser humano será justificado a través de actos religiosos. La religión pretendió darle al hombre un camino para redimirse cargos de conciencia, ¿no es así? Entonces el hombre intentando merecer, pero nunca lo logró. Por eso el juicio de Dios sin falta en todo el Antiguo Testamento se suelta, ¿no? Se ejecuta con prontitud, como sentencia de cualquier pecado sin ningún problema, porque además no hay nadie que en realidad merezca. No hay una sola alma inocente. La Biblia dice, no hay bueno ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aun uno, no hay, aún se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero también dice que Dios tanto amó al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Entonces este es el sentido de enviar a Jesucristo. Nunca el sentido de enviar a Jesucristo fue enseñarnos una nueva religión. Más bien lo que Jesucristo representa es la inutilidad de las religiones para purificar al hombre. Y en vez de una religión, enviar un camino de salvación, enviar un rescate. ¿Me hago entender? Eso es importante. En lugar de enseñarle al hombre algo que ya había enseñado antes, el judaísmo contiene todas las reglas, todas las ceremonias, todas las cosas que el ser humano debe de cumplir para que cumpliéndolo se redima. Pero nunca a través del judaísmo ni un solo judío pudo redimirse ni presentarse limpio ante Dios. Ni el judaísmo, ni el hinduismo, ni el budismo, ni ninguna clase de religión puede limpiarnos del pecado. Y ya que la religión no lo pudo hacer, en Romanos capítulo 8, ¿cómo dice? Vamos a leer Romanos capítulo 8. ¿Listos? ¿O aquí está? Aquí está. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil. ¿Quién era débil? La ley. La ley, ¿no? Siempre decimos yo. No, la ley es débil. ¿Por qué es débil la ley? Porque la ley está tratando contigo. La ley le está pidiendo al ser humano que se justifique. Pero el ser humano puede justificarse. Entonces la ley no tiene poder. Solamente tiene poder para acusar, pero no tiene poder para salvar. En otras palabras, la ley demanda justicia de tu parte, pero no te la otorga. Pero la obra de Jesús no te demanda ninguna justicia de tu parte, sin embargo te la otorga. Por eso son cosas muy diferentes, la religión y Jesucristo. No tienen nada que ver. Y no les voy a decir, como en todas partes dicen, que Jesús no es una religión, sino una forma de vida. No. Tampoco Jesús es una forma de vida. No es cierto. Jesucristo es lo que para la ley era imposible.
es la forma de limpiar nuestros pecados, sin tener nada que ver con nuestros actos u obras de justicia, sino solo por su misericordia, solo por su gracia. Amén. Claro, después se convierte en una forma de vida, vivir por la gracia de Dios, pero eso es consecuencia, fruto de lo más importante, que fue su salvación. Entonces Jesucristo, muy aparte de la religión, nos ha justificado. Entonces aquí dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por nuestra carne, porque la ley le dice a Benjamín, no voy a hablar de nadie aquí, voy a hablar de mí. Le dice a Benjamín, Benjamín, pórtate bien. ¿Y Benjamín se porta bien? La ley puede decir misa, pero no puede cambiar mi corazón, no puede cambiar mi vida. Solamente me puede enseñar todo lo que hago mal. Luego, demandarme por causa de todo lo que hago mal. La ley tiene el poder de enjuiciar, pero nunca de transformar y nunca de limpiar, solo condenar. ¿Me explico? Sí. Para aquellos que creen que la ley fue dada para que nos portáramos bien, la Biblia nunca dice eso. La Biblia dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y la Biblia dice, la ley es para el conocimiento del pecado, pero nadie será justificado mediante las obras de la ley. Ningún ser humano. Entonces la ley tiene un sentido para hacernos ver como un espejo. Imagínense. Y yo estoy gordito. Y voy y encuentro a mi hermano por allá que también está gordito. Ahí tengo a mi copastor, el evangelista Jonathan. Está gordito. Y yo le digo, mira nomás, ¿estás gordito? ¿No? O ya sabes, ¿no? Yo lo estoy diciendo de mucho cariño, pero más feo. Mira que estás todo chonchito. Y entonces él me va a decir, ¿y tú no te has visto en un espejo? Y probablemente no, ¿verdad? Entonces cuando me veo en el espejo y veo que yo también estoy redondito, que también he guardado la línea, ¿no? La línea curva, ¿sí? La línea santa de todo el universo es curvo, ¿no se han fijado? Es la línea de la creación. Bueno, me veo que estoy gordo, ya no puedo hablar, sino darme cuenta que yo también necesito adelgazar. Así yo podría acusar a todo el mundo de pecador, pero cuando me veo a través de la ley, me doy cuenta que yo también ¿qué? Y yo también necesito perdón. ¿Me hago entender? Entonces la ley tiene la intención de alejarme de la religión. La ley tiene la intención de hacerme rendir. Señor, yo no puedo. Mediante una religión jamás podría salvarme. Entonces, en medio de toda la historia había una profecía: la venida de un santo Mesías, el Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En el Nuevo Testamento el ángel le dijo a José: le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, sigue diciendo la Biblia, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo que se llamaría Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto es el cumplimiento de la promesa de una salvación de toda la historia ancestral. Y les digo una cosa, esta promesa trasciende todas las religiones y todas las culturas de la historia. No es exclusiva del cristianismo ni del judaísmo. Por donde quiera que ustedes lean algunas culturas antiguas, algunas religiones antiguas, siempre hay una referencia a un Mesías, a un Dios Salvador que descendería para morir por nuestros pecados. Pero Jesucristo es el verdadero, porque ningún otro, ni Buda, ni Mahoma, jamás expresaron lo que Jesucristo expresó cuando dijo que Él es el que viene a dar vida a los hombres, que Él es el que estuvo con Dios, el que descendió del cielo, el que también ascendió del cielo y el que también, como está escrito, tanto amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Uno no puede creer en Jesús y decir, era un gran iluminado, pero otros también. No, porque Jesucristo, la forma en la que la Biblia y Él mismo se refería a sí mismo, no era como un iluminado ni como un profeta.
sino como aquel que descendía para redimir, para salvar a la humanidad, el mismo Verbo encarnado. Y entonces, si tú crees que Jesucristo hablaba con verdad, tienes que creer en todo lo que dijo. Y si no, tienes que no creer en él y no decir que, ay, lo respeto porque era un iluminado, un gran profeta. No, porque entonces créele. O Jesucristo decía la verdad y era Dios, o estaba loco. Y uno tiene que decidir entre las dos, porque a Dios lo tibio no le gusta, ¿no? Pero hay muchos que dicen, sí, Jesús, gran revolucionario. No, Salvador. No es revolucionario, sino Salvador. ¿Y por qué? Por lo que la obra de Jesús implica para nosotros. Y es lo que ahora quiero explicar un poco. Había este problema. Por un lado, Dios ama al mundo. Por otro lado, el mundo está convicto bajo la ley, porque todos pecamos. Y Dios también es justo y es santo y es perfecto. No hay manera de que Dios pueda tener comunión con el pecado. Pero nosotros, ¿qué somos? Y si somos pecadores, ¿cómo Dios puede tener comunión con nosotros? No hay forma si Él también es justo. Y esto es lo que hacía que en el Antiguo Testamento existiera un templo. ¿Lo puedes poner, por favor, mi querido staff? Ahí está. Ese templo, ese lugar, es el santuario del tabernáculo. Este famoso santuario no voy a explicar con tanto detalle porque es muy largo, pero voy a explicar algo muy importante. Ustedes ven, ¿hay micrófono inalámbrico? ¿No? ¿Y no hay manera? Bueno, me llevo entonces. Ahí está. Me siento como reportero así, ¿no? Este lugar estaba dividido en dos, porque en esta zona los sacerdotes podían entrar continuamente para los oficios del templo. Está bien así, con ya me acomodé, hasta me siento cómodo. Los oficios del templo, ¿no? Aquí todo el tiempo podían hacer, pero acá atrás hay un velo, aquí aparece cortado para que podamos ver lo que hay atrás, pero nunca estaba abierto, siempre cerrado, porque lo que había aquí atrás es la famosa Arca de la Alianza. ¿Quién vio Indiana Jones? ¿Nada más dos? Y ya estoy viejo. Me hicieron sentir así, pero de la vieja escuela, ¿no? En la película de Indiana Jones hay una que se llama Indiana Jones, el Arca Perdida. Es este famoso artefacto, mueble del tabernáculo, en donde la gloria de Dios descendía. Es un lugar sagrado donde solamente una vez al año se puede entrar, y solamente el sumo sacerdote podía entrar. Para que pudieran entrar de este lado, jamás con pecado se puede. Todo aquel que se le ocurriera entrar a ese lugar, moría. De aquí se desprenden varias historias. Por ejemplo, un sacerdote cuando entraba a ese lugar primero tenía que cumplir ciertos requisitos, porque tiene que presentarse limpio, sin ni una jota ni una tilde de pecado. Entonces él tenía que ofrecer un sacrificio. ¿Qué pasa? No solamente esto, podía hacer que el sacerdote se equivocara. Y si fallaba en algo, cuando entraba moría. Pero ¿qué pasa? Si muere el sacerdote, significa que no hubo perdón de pecados y que el pueblo se quedó sucio. ¿Quién puede entrar a recogerlo al lugar santísimo? El sacerdote no puede. Si el sacerdote se murió, ¿dónde quedarán los demás del pueblo? Entonces, por eso al sacerdote se le amarraban unas cuerdas, una cuerda que cuando tenían duda de si el sacerdote seguía vivo o no, la jalaban. Y entonces el sacerdote en sus vestidos de sacerdote llevaba unas campanillas. Estas campanillas daban un sonido que la Biblia dice de buenas nuevas. ¿Por qué? Porque significa, si lo escuchan, que el sacerdote sigue vivo. Y si sigue vivo significa que realmente hubo perdón de pecados. Entonces ellos están atentos a escuchar las campanillas. Por eso hasta el día de hoy las campanas son símbolo de buenas nuevas. Matrimonio, Navidad, ¿no es así? ¿Y qué pasa? Cuando las campanas suenan, ellos saben, el sacerdote está en lo suyo. El sacrificio está siendo aceptado. Pero cuando las campanas dejan de sonar, ¿qué significa? Y a ver, entra tú. Entonces con la cuerda jalaban.
y si no se podía, pues ya lo jalaban muerto. Entonces no hubo perdón de pecados, un año sin perdón, un año sucios, un año pecadores se quedaban. ¿Me hago entender? Entonces esto es muy importante. Por eso aquí el sacerdote está pensando, ¿entro o no? ¿Con qué entraba el sacerdote? Con la sangre de un sacrificio. Porque la Biblia dice que sin sangre no se hace remisión de pecado. ¿Por qué la sangre? Porque la sangre, dice la Biblia, que ahí está nuestra vida y el pecado se paga con la muerte, es decir, con el derramamiento de sangre. Todo es un asunto legal. Y en el Antiguo Testamento se tenía que hacer esto cada año. Y no solamente cada año, continuamente. Pero entrar en el lugar santísimo solo una vez al año. ¿Por qué? Porque ese día no se ofrecía una ofrenda por cada pecado de cada persona. Se ofrecía una ofrenda por todos los pecados de todo el pueblo de Israel, de todo un año. Es decir, era una ofrenda que sí podía dejar al pueblo limpiecito. Todas las anteriores no, porque puede ser que yo ofrecía por 3 pecados que cometí, pero se me olvidó ofrecer por uno. Puede ser que yo ofrecía ofrendas por los pecados de mi familia, pero el vecino no. Entonces el pueblo nunca estaba limpio ofreciendo una y otra ofrenda y sacrificios por los pecados. Entonces el pueblo tenía que ofrecer una ofrenda que abarcara todo un año para que no hubiera ni pizca de pecado. Y eso lo describe la Biblia en Levítico capítulo 16. ¿Qué sucede? El problema de esta ofrenda es que también es temporal. Sí abarca todos los pecados de todo el pueblo, de todo un año, pero del siguiente año, otra vez. ¿Cómo se hacía esta ofrenda? La Biblia enseña que tenían que traer un cordero, un macho cabrío, y el sacerdote ponía sus manos sobre el macho cabrío, y el pecado pasaba así del pueblo al macho cabrío, es decir, es un cordero que cargaba en él el pecado de todo el pueblo. Vamos a suponer que ustedes son el pueblo y vamos a invitar aquí un cordero. ¿Quién quiere ser cordero? Ah, ven para acá. Entonces Emma quiere ser cordero. Aquí la tenemos. Inocente. No ha hecho absolutamente nada. Pero entonces el sacerdote ponía sus manos en su cabeza. Y todos los pecados, maldades, iniquidades del pueblo, según lo que describe Levítico capítulo 16, eran cargados sobre ella. Entonces, una vez el pecado es cargado sobre ella, ¿está en ustedes o está en ella? En ella. Entonces, ¿contra ustedes puede haber juicio? ¿Contra ustedes puede haber castigo? El juicio, la ira, automáticamente se dirigen hacia quién. Ahora Emma es pecadora. Ahora Emma carga la maldad de todos ustedes. Aquí habrá alguno muy malo, alguno que dice: yo no tengo perdón de Dios. Y dice: no, ¿cómo crees? Ella, a comparación de mí, ella es un angelito. Bueno, en el momento en el que se ponía las manos sobre la ofrenda, aquella ofrenda inocente se convertía en culpable. Ahora ella carga esa inmundicia. Y tal vez habría aquí alguno muy bueno, alguien que ustedes dicen: no, este se va a ir al cielo con todo y zapatos. Pues le tengo noticia: no. También si tú entras al lugar santísimo con ese pecadito, también si tú entras a la presencia de Dios con esas maldades piadosas, ¿no? Esas que seguramente no publicarías en esta pantalla, si esta pantalla pudiera expresar lo que hay en lo profundo del corazón. Pero también tus pecados están sobre la ofrenda. Automáticamente el pueblo, ¿cómo está? Limpio. Ahora el pecado está en el cordero. Ahora, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. La condenación. Entonces ahora la ira cae sobre el cordero. Ya puedes sentarte. Un aplauso para nuestra actriz. Por eso eran las ofrendas y sacrificios, para expiar el pecado. Y no era mediante el cumplimiento que el pueblo hacía de los mandamientos, que el pueblo era limpio, que Dios estaba con ellos. Era porque había una forma de redimir sus pecados, que ellos podían tener acceso a Dios. Por eso fueron un pueblo especial, no porque fueran especiales, sino porque sabían cómo redimir sus pecados. De aquí que todas las culturas del mundo siempre andan ofreciendo sacrificios a sus dioses.
pero esos son paganos. Pero la ofrenda que enseña la Biblia es una ofrenda muy diferente. No es como traerle flores a Dios, más bien es como entregarle el pago por el pecado. Ahora bien, el sacerdote degollaba la ofrenda y luego toda la sangre la ponía aparte, luego la desollaba, luego la destripaba, luego la destazaba, luego la quemaba, luego las cenizas las esparcía. ¿Qué quiere decir? El juicio contra el pecado que cayó sobre la ofrenda. Y que las cenizas las esparza significa, del pecado no quedó nada, nada. Y luego la sangre es muy importante porque es el testimonio. El sacerdote, mira, aquí me están poniendo más imágenes. ¿Pueden poner la del tabernáculo? No voy a enseñar tantas cosas. Luego el sacerdote, ¿puedes poner la otra? No, había otra que me pusiste donde había un sacerdote ahí como queriendo entrar. Esa. Luego el sacerdote venía aquí, corría este velo con una confianza. No que él es sacerdote, no que él se portó bien, no que esa semana la llevó más o menos, nada que ver con su título, con su historia, con su experiencia, nada. La única confianza que tiene al entrar ahí es la sangre, porque esa sangre es el testimonio de que ya se hizo juicio contra el pecado. Bueno, el sacerdote corría el velo, entraba y rociaba la sangre en este lugar, encima del arca, en una tapa que se llamaba propiciatorio. Este lugar se llenaba de sangre, y cuando Dios veía la sangre, entonces Dios entendía: el pecado ya fue castigado, la justicia ya fue ejecutada, la sentencia se hizo, no hay ningún pecado que juzgar, el pueblo está limpio. Cuando el sacerdote salía, entonces todo el mundo, ¡guau!, ya no tenemos pecado, estamos limpios. La Biblia dice en Levítico capítulo 16: este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová por un año. El año que corrió, o sea que ni siquiera duraba tanto. Pero la Biblia nos habla de Jesucristo, la necesidad de un sacrificio. Miren, antes era un sacrificio por un pecado por una persona, pero en este día de la expiación era un sacrificio por todos los pecados de todo el pueblo de todo un año. Pero Jesucristo, un solo sacrificio por todos los pecados de todo el mundo, de toda la historia, eternamente. ¿Me explico? Eso, la necesidad de este regalo, un acto muy bondadoso y misericordioso, que implicaba su propio sacrificio, su propia muerte, pero satisfacer la demanda de la ley por causa de nuestros pecados. Satisfacer lo que la religión jamás pudo satisfacer, ¿me explico? La religión jamás pudo satisfacer fehacientemente 100% toda la ley. Pero la sangre de Jesús derramada en la cruz le pudo pagar a la ley todo lo que le debíamos. Es como si Jesucristo le hubiera puesto en la mesa a la ley lo que estaba esperando. Aquí está, lo que te deben. ¿Te deben algo más? ¿Queda algo pendiente? No. ¿Debemos algo más? No. ¿Quedó algo pendiente? No. Por eso cuando nació Jesús, los ángeles cantaban. Hay un himno, ¿no?, que dice: ángeles cantando están. Y decían: gloria a Dios en las alturas, y a la tierra paz, y buena voluntad para con los hombres. Por eso Jesucristo decía: vengan y aprendan de mí, que mi yugo es fácil, que mi carga es ligera, que soy manso y humilde de espíritu, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso la profecía decía: un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y dice: Él quebró nuestro pesado yugo. ¿Cuál yugo? El de la religiosidad. No estoy hablando en contra de la religión, sino en contra de la religiosidad. Cada quien puede profesar la religión que quiera, pero nunca mediante actos religiosos es que realmente puede obtener la gracia de Dios.
Pero en vista de que la religión no logró limpiarnos, ni siquiera el judaísmo logró limpiarlos, porque eran ofrendas y sacrificios de a cada rato, todo el tiempo, pero aún seguían siendo pecadores. Pero envió a Jesucristo al mundo. Y entonces los ángeles cantaban, y a la tierra paz. Porque es una manera de decirnos, ya, se acabó la batalla. No los estoy persiguiendo más. No les estoy cobrando más. Como aquel a quien teníamos deuda, y con tal de que no le estuviéramos corriendo porque nos ama, ¿no? Había un amigo que me contó esa historia. Su mejor amigo, que era como su hermano, porque él no tuvo hermanos, un día se encontró con un negocio increíble y le dijo a su amigo, préstame y yo te voy a regresar y lo vamos a armar muy bien, ya sabes, ¿no? Y le salió mal porque era fraude. Le quedó debiendo a su amigo los ahorros de toda su vida y lo afectó demasiado. Tuvo tanta vergüenza para ver a su amigo que nunca más lo quiso ver. Y su amigo le buscaba y le buscaba, al principio para cobrarle, después ya no para cobrarle, sino para decirle, oye, sigamos siendo amigos. Pero él, como tenía la condenación en su corazón, siempre le escondía, hasta que lo dejó de ver por años. Murieron los familiares, los padres de aquel amigo y no pudo estar con él en su funeral. Murió su esposa de aquel amigo y no pudo estar con él en el funeral. Sus hijos crecieron y lo dejaron y se quedó solo y no pudo estar con él en esos tiempos. Y finalmente, ya muy crecidos, muy grandes, un día se lo topó sin querer. ¡Amigo! El que debía se espantó y salió corriendo. Y el otro, no, espérate. Persiguiéndolo hasta que lo fue a buscar a su casa y le dijo, a ti te quería encontrar. Perdóname, te lo voy a pagar. Pasaron años. Nunca me pagaste. Pero lo que más me dolió es que nunca quisiste verme ni escucharme, que no hay problema, que está perdonado, que no me debes nada. Y el que me lo contó lloraba y lloraba mientras me lo platicaba. Yo pensé en mi corazón, creo que así es la fe. Jesucristo es la bandera blanca que Dios sacó para decirnos, ¡hey! Ya no me deben nada, ya todo está pagado. Y en cambio, en vez de confiar en eso, andamos corriendo, es que le debemos, es que por mi culpa, ¿no? Y más culpa. Es como si Dios nos estuviera persiguiendo para enseñarnos lo que Cristo hizo por nosotros. Y ese es el propósito de la iglesia y de los predicadores: anunciar una salvación, no otra religión. Pues la religión nunca pudo quitar el pecado, pero el sacrificio de Jesús sí pudo quitar nuestros pecados. Y es la forma en la que Dios persigue a las personas para decirle, paz, ya está pagado. Pero es que yo hice, pero es que yo fallo, pero es que yo no puedo, pero es que a mí no me sale, es que conmigo la iglesia se va a caer, es que yo no soy capaz. Ya está pagado. No debes nada. No necesitas nada para entrar al cielo, sino lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz. El anuncio del Evangelio no era el anuncio de otra práctica religiosa. Era el anuncio de que lo que por medio de la religión nunca pudimos lograr, por medio de Jesucristo se ha logrado. Satisfacer la justicia perfecta de la ley a través del pago completo de todos nuestros pecados a costa de su vida, a costa de su sangre derramada en la cruz. Yo les compartí, en el lugar santísimo no se podía entrar con pecado. ¿Qué hacía el sacerdote? Entraba con la sangre, que daba testimonio de que ya estaba pagado, y aquella sangre hacía descansar a Dios y decir, están limpios. El problema es que, como les dije, eso se tenía que repetir. Por eso el sacerdote, cuando salía del lugar santísimo, volvía a cerrar el velo. O sea que lo abría un ratito y lo volvía a cerrar. Eso significa, no era un perdón permanente, no era una salvación perdurable, sino a cada rato se tenía que repetir. Pero cuando vino Jesucristo, la Biblia dice que cuando Él murió en la cruz, después de decir consumado es, algo pasó con el velo del templo. ¿Sí saben qué pasó? Se rasgó, se rompió de arriba para abajo, que quiere decir que no lo hizo el hombre, sino lo hizo Dios. Y rasgado, ahí está la imagen, ¿no?
rasgado, ¿quién lo puede volver a poner allí? ¿Quién tiene que volver a cerrar para que la ira de Dios no mate al pueblo? No se necesita. Eso quiere decir que lo que separa al hombre y a Dios ya no existe, ya fue quitado. En otras palabras, ya no hay nada que Dios le tenga que juzgar al ser humano, pues que todo en realidad en Cristo fue juzgado. Que el velo se rompió es muy importante, porque significa que ya nadie puede volver a cerrar ese lugar. Dios ya está libremente con nosotros. Por eso podemos decir, en el nombre de Jesús, te pido esto y aquello. Por eso podemos acercarnos. Por eso ya no hay nada. ¿Qué es lo que separaba al hombre de Dios? El pecado. Pero eso es lo que Dios cargó en su cuerpo. ¿Puedes poner aquí Isaías 53:6? Eso, la necesidad de este regalo. Un acto muy bondadoso y misericordioso, que implicaba su propio sacrificio, su propia muerte, pero satisfacer la demanda de la ley por causa de nuestros pecados. Satisfacer lo que la religión jamás pudo satisfacer, ¿me explico? La religión jamás pudo satisfacer fehacientemente 100% toda la ley. Pero la sangre de Jesús derramada en la cruz le pudo pagar a la ley todo lo que le debíamos. Es como si Jesucristo le hubiera puesto en la mesa a la ley lo que estaba esperando. Aquí está, lo que te deben. ¿Te deben algo más? ¿Queda algo pendiente? No. ¿Debemos algo más? No. ¿Quedó algo pendiente? No. Por eso cuando nació Jesús, los ángeles cantaban. Hay un himno, ¿no?, que dice ángeles cantando están. Y decían, gloria a Dios en las alturas, y a la tierra paz, y buena voluntad para con los hombres. Por eso Jesucristo decía, vengan y aprendan de mí, que mi yugo es fácil, que mi carga es ligera, que soy manso y humilde de espíritu, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso la profecía decía, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y dice, Él quebró nuestro pesado yugo. ¿Cuál yugo? El de la religiosidad. No estoy hablando en contra de la religión, sino en contra de la religiosidad. Cada quien puede profesar la religión que quiera, pero nunca mediante actos religiosos es que realmente puede obtener la gracia de Dios. Pero en vista de que la religión no logró limpiarnos, ni siquiera el judaísmo logró limpiarlos, porque eran ofrendas y sacrificios de a cada rato, todo el tiempo, pero aún seguían siendo pecadores. Pero envió a Jesucristo al mundo. Y entonces los ángeles cantaban, y a la tierra paz. Porque es una manera de decirnos, ya, se acabó la batalla. No los estoy persiguiendo más. No les estoy cobrando más. Como aquel a quien teníamos deuda, y con tal de que no le estuviéramos corriendo porque nos ama, ¿no? Había un amigo que me contó esa historia. Su mejor amigo, que era como su hermano, porque él no tuvo hermanos, un día se encontró con un negocio increíble y le dijo a su amigo, préstame y yo te voy a regresar y lo vamos a armar muy bien, ya sabes, ¿no? Y le salió mal porque era fraude. Le quedó debiendo a su amigo los ahorros de toda su vida y lo afectó demasiado. Tuvo tanta vergüenza para ver a su amigo que nunca más lo quiso ver. Y su amigo le buscaba y le buscaba, al principio para cobrarle, después ya no para cobrarle, sino para decirle, oye, sigamos siendo amigos. Pero él, como tenía la condenación en su corazón, siempre le escondía hasta que lo dejó de ver por años. Murieron los familiares, los padres de aquel amigo y no pudo estar con él en su funeral. Murió su esposa de aquel amigo y no pudo estar con él en el funeral. Sus hijos crecieron y lo dejaron y se quedó solo y no pudo estar con él en esos tiempos. Y finalmente, ya muy crecidos, muy grandes, un día se lo topó sin querer. ¡Amigo! El que debía se espantó y salió corriendo. Y el otro, no, espérate. Persiguiéndolo hasta que lo fue a buscar a su casa y le dijo, a ti te quería encontrar. Perdóname, te lo voy a pagar. Pasaron años. Nunca me pagaste.
pero lo que más me dolió es que nunca quisiste verme ni escucharme, que no hay problema, que está perdonado, que no me debes nada. Y el que me lo contó lloraba y lloraba mientras me lo platicaba. Yo pensé en mi corazón, creo que así es la fe. Jesucristo es la bandera blanca que Dios sacó para decirnos: ¡hey! Ya no me deben nada, ya todo está pagado. Y en cambio, en vez de confiar en eso, andamos corriendo: es que le debemos, es que por mi culpa, ¿no? Y más culpa. Es como si Dios nos estuviera persiguiendo para enseñarnos lo que Cristo hizo por nosotros. Y ese es el propósito de la iglesia y de los predicadores: anunciar una salvación, no otra religión. Pues la religión nunca pudo quitar el pecado, pero el sacrificio de Jesús sí pudo quitar nuestros pecados. Y es la forma en la que Dios persigue a las personas para decirle: paz, ya está pagado. Pero es que yo hice, pero es que yo fallo, pero es que yo no puedo, pero es que a mí no me sale, es que conmigo la iglesia se va a caer, es que yo no soy capaz. Ya está pagado. No debes nada. No necesitas nada para entrar al cielo, sino lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz. El anuncio del Evangelio no era el anuncio de otra práctica religiosa. Era el anuncio de que lo que por medio de la religión nunca pudimos lograr, por medio de Jesucristo se ha logrado. Satisfacer la justicia perfecta de la ley a través del pago completo de todos nuestros pecados a costa de su vida, a costa de su sangre derramada en la cruz. Yo les compartí, en el lugar santísimo no se podía entrar con pecado. ¿Qué hacía el sacerdote? Entraba con la sangre, que daba testimonio de que ya estaba pagado, y aquella sangre hacía descansar a Dios y decir: están limpios. El problema es que, como les dije, eso se tenía que repetir. Por eso el sacerdote, cuando salía del lugar santísimo, volvía a cerrar el velo. O sea que lo abría un ratito y lo volvía a cerrar. Eso significa, no era un perdón permanente, no era una salvación perdurable, sino a cada rato se tenía que repetir. Pero cuando vino Jesucristo, la Biblia dice que cuando Él murió en la cruz, después de decir consumado es, algo pasó con el velo del templo. ¿Sí saben qué pasó? Se rasgó, se rompió de arriba para abajo, que quiere decir que no lo hizo el hombre, sino lo hizo Dios. Y rasgado, ahí está la imagen, ¿no? Rasgado, ¿quién lo puede volver a poner allí? ¿Quién tiene que volver a cerrar para que la ira de Dios no mate al pueblo? No se necesita. Eso quiere decir que lo que separa al hombre y a Dios ya no existe, ya fue quitado. En otras palabras, ya no hay nada que Dios le tenga que juzgar al ser humano, pues que todo en realidad en Cristo fue juzgado. Que el velo se rompió es muy importante, porque significa que ya nadie puede volver a cerrar ese lugar. Dios ya está libremente con nosotros. Por eso podemos decir: en el nombre de Jesús te pido esto y aquello. Por eso podemos acercarnos. Por eso ya no hay nada. ¿Qué es lo que separaba al hombre de Dios? El pecado. Pero eso es lo que Dios cargó en su cuerpo. ¿Puedes poner aquí Isaías 53:6? Bueno, aquí, porque ya, para no tardar. También pueden apuntarlo para que lo revisen. Esta famosa profecía, 800 años antes de que Jesucristo muriera en la cruz, pero ya estaba profetizado. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, ¿qué? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros, ¿dónde está? Fue cargado en Cristo. ¿Y Cristo qué pasó en la cruz entonces? En la Biblia dice: cargó nuestros pecados, los quitó de en medio, los clavó en la cruz. Amén. Es decir, ustedes ya están limpios. Había un licenciado a quien yo le compartía hace poco y él me decía: entonces explícame, entonces yo qué tengo que hacer para ser salvo. Y entonces yo le dije, porque él es licenciado, él es abogado, y yo le dije: muy sencillo,
Está usted en un juicio y de repente el juez, después de ver todas las pruebas, con su tipo juicio de las películas, ¿no? Declaro al acusado inocente. ¿Qué tiene que hacer él para salvarse? Disfrutar. ¿Qué tienen que hacer ustedes para salvarse? ¿La práctica religiosa? ¿O más bien mirar en la cruz cómo Jesucristo en su cuerpo acabó con todos nuestros pecados? ¿Saben qué significa la piñata? ¿Por qué creen que la piñata tiene cuántos picos? 7. Son 7. Porque hay una antigua tradición, una costumbre religiosa, que los 7 pecados que... Bueno, la piñata representa el sufrimiento de Cristo, que cuando se rompió, se molió su cuerpo, también nuestros pecados fueron molidos junto con él. El juicio, el palo que es el juicio, la justicia de Dios, que destruyó en el cuerpo de Jesús todos nuestros pecados. Eso es lo que celebramos cuando rompemos la piñata. ¿Sí sabían? Quiere decir que Jesucristo acabó con nuestros pecados. El problema es que rompemos piñatas y piñatas y piñatas. Celebramos navidades y navidades y navidades, Semana Santa y Semana Santa y Semana Santa, y seguimos diciendo, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Entonces, ¿creen o no en Jesús? Si creen verdaderamente en Jesús, descansen. Él nos ha declarado inocentes. Lean la Biblia. Como igual que una persona que no conoce las leyes, cualquiera le dice que tiene una multa por esto y que lo detuvo por esto, no siendo legal, es detenido y paga un montón de cosas que son ilegales porque no conoce sus derechos. De la misma manera, una persona es manipulada y es amenazada y es sometida y esclavizada por una idea, un engaño, que en realidad nosotros ya somos libres. ¿Me explico? Si ustedes conocen lo que Jesucristo hizo en la cruz, nunca más el corazón se vuelve a someter bajo la condenación, bajo la culpa, sino es inspirado por el amor de Dios. Lo que hizo Jesucristo cumple la profecía. Emmanuel significa Dios con nosotros. Cuando el sacerdote corría el velo en el lugar santísimo, a eso se le llamaba Emmanuel. Porque cuando corría el velo en el lugar santísimo, ese lugar que estaba dividido en 2 se convertía en 1 y significaba Dios con nosotros, porque ya no había separación. El problema es que el sacerdote antiguo lo que hacía era correr el velo, hacía un Emmanuel, luego cerraba el velo, se acababa Emmanuel. Pero Jesucristo dice, le pondrás a su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por Dios, cuando dijo por medio del profeta, será su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lo que quiere decir que se rasgó el velo es que no se volvió a poner allí en su lugar otra vez, es que el camino quedó abierto, es que ahora Dios es con nosotros. Ahora bien, para aquellos que están pensando en su corazón, entonces ya puedo hacer lo que yo quiera. No, miren, eso es lo que has hecho toda tu vida. Porque aunque Él te ha estado gritando por todas partes, sea aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tú te sigues creyendo pecador. Aunque por todas partes te grita con su cruz cuánto te ama y cómo te salvó, tú sigues sintiéndote condenado. Es decir, toda la vida vives creyendo como has querido. Pero hoy niega tu pensamiento. Hoy niega esa culpa que no te ha servido para portarte bien. Porque las amenazas del infierno y las amenazas de la condenación y el miedo jamás han servido nunca para que una persona cambie su vida. ¿A quién han podido transformar diciéndole no te portes mal? ¿A quién han podido cambiar diciéndole deja eso? ¿Sí lo deja? No. ¿Y ustedes cuando han querido dejar algo por su propia fuerza de voluntad, realmente lo puede dejar? No. Nunca el corazón cambia a través de las amenazas de la ley. El corazón cambia a través de la inspiración del amor de Jesucristo, a través del toque del amor de Jesucristo. No sirve. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Lo que transforma, lo que cambia la vida es conocer el perdón, conocer la salvación. Entonces la Biblia dice que en vez del esfuerzo humano, el Espíritu de Dios, que a todos los que le creen, les ayuda. A esto realmente podemos
llamarle cambio verdadero. No se preocupen. Jesucristo dijo en una ocasión, al que mucho se le perdona, mucho ama. Así que es tanto como ustedes se crean perdonados, tanto de esa manera van a vivir una vida de amor por Dios. No tiene que ver con la manipulación, con la presión, con la amenaza. No tiene que ver con que ustedes se esfuercen mucho culpándose y diciendo tengo que hacer bien, porque eso no funciona. Tiene que ver con que conozcan el amor de Dios y se dejen envolver por Él. Cáiganse sobre los brazos de Jesús. Ríndanse ante la cruz que les dio una perfecta y completa salvación. No necesitan calificación o tratar de calificarse a ver si aprueban o reprueban. Si fuera por las obras estamos reprobados, pero Cristo murió por nosotros y pagó por todo lo que nosotros reprobamos. Entonces solo confíe en Dios. Que los ángeles cantaban tan felices. Imagínense cuántos pudieron ver el nacimiento de Jesús, pero no lo vieron. Unos magos del oriente paganos, que nada tienen que ver con la cultura israelita, mirando hacia el cielo descubrieron una estrella, que seguramente brilló para muchos, pero no todos estaban volteando hacia el cielo. Porque el hombre siempre tiene las esperanzas puestas en este mundo, en esta tierra, en lo que puede hacer. No puede mirar hacia el cielo sino hasta que se le acaban las esperanzas en su propia justicia, en su propia obra, en sí mismo. Pero cuando se acaban las esperanzas en sí mismo, voltea hacia arriba y entonces ve la estrella. Y ustedes están aquí hoy viendo la estrella de Belén, que es el perdón de los pecados, porque no hay esperanza en nosotros mismos ni en las religiones de salvarnos, pero sí en el sacrificio de Jesús, que pagó, que perdonó todos nuestros pecados para siempre. Es por eso que Jesús no es una religión. No es una religión, sino es el rescate ofrecido por causa de nosotros. Y los ángeles que cantan en el cielo, ¿cuántos los hubieran podido oír? Pero los pastorcitos que en la noche estaban allí, ellos le escucharon. Ellos fueron a ver el nacimiento del Mesías. ¡Qué increíble! Jesucristo, el Rey de los judíos, naciendo en un pesebre. No en un palacio, no en el lugar hermoso, bonito, limpio, digno, sino en el lugar indigno, insoportable para un judío. Pero es donde Jesucristo tuvo espacio para nacer. Hoy también nuestra vida es igual. Un lugar como pesebre, ¿no es así? Sí. Un corazón como establo. Pero no importa, no importa. Si abres el corazón y lo dejas nacer allí, Él nace allí. ¿Y cómo Jesús nace en el corazón? Pues cuando tú te enteras de lo que Él significa para nosotros, el perdón de todos nuestros pecados. Cuando canten villancicos, cuando canten alabanzas, cuando piensen en Navidad, ya no piensen en Santa Claus, por favor. Piensen en aquel que vino al mundo, más que Santa Claus, descendió del cielo, se introdujo por nosotros, cargó en su cuerpo todos nuestros pecados y nos dio el regalo de su sangre para que tuviéramos vida eterna. Y cuando se pregunten si pueden ir o no a la vida eterna, al reino de los cielos, al paraíso, o como lo quieran llamar, acuérdense que el requisito requerido, ya todo fue pagado y no faltó nada. Jesucristo les compró perfectamente la entrada al cielo. No tienen nada por qué dudar, no tienen nada por qué temer. Él es nuestra entrada al reino de los cielos. Él es el cumplimiento perfecto de la ley que nosotros necesitábamos y que por medio de su muerte nos ha dado. No tenemos nada por qué estar oprimidos, ni miedosos, ni agachados. Y también, para todo lo que tenemos delante en esta vida, no tenemos por qué tratar de superarlo solos. Nunca hemos podido y no vamos a poder. Pero el Señor que ha roto la separación entre Dios y el hombre, el Señor que ahora está con nosotros, por Él podremos salir adelante. Por Él podremos superar todas las debilidades, dificultades y situaciones que se nos avecinan. Y si no está pudiendo, solo es cuestión de acercarse, confiando en su precioso perdón, acceder a sus promesas, a sus palabras. Él nos ayudará. Si no lo había hecho hasta ahora es porque lo habíamos estado haciendo confiando en nuestra propia fuerza, en nuestra propia obra que nunca funcionó. Pero ahora, tal cual como Pedro, que toda la noche no había pescado nada, ahora el Señor sí te dice, echa tu red,
pero en la palabra de Dios. Diferencia en tu vida. Amén. Este es el mensaje de esperanza y es la verdadera Navidad. La palabra Navidad significa nacimiento, natividad. Hay un himno, ¿lo han escuchado? Dice Noel, 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 Noel. Noel no es Papá Noel. Noel es una palabra hebrea que significa nacimiento. Y por eso el himno dice: hoy ha nacido el Rey de Israel. Cada vez que ustedes se acuerden de Jesús, piensen el que es el mejor regalo de todos los tiempos, el perdón de todos mis pecados eternamente. Amén. Hasta aquí vamos a compartir. Voy a orar. Padre Dios, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, envuelto en pañales, cual se tratara de un regalo, Señor. Y los magos del oriente le trajeron incienso, mirra, oro, regalos de rey y también de ofrenda de sacrificio, Señor, porque sabían que Él se iba a entregar por todos nuestros pecados. Adorarte, alabarte no es un acto religioso, no es una ceremonia, Señor, no son méritos que juntamos, no es que tratamos de impresionarte con nuestra adoración. Padre, es que tú nos has impresionado con tu amor y no podemos menos que abrir nuestra boca para decirte gracias, y no podemos menos que alabar y adorar tu amor con que nos amaste. Así está escrito, Señor, que tú muestras tu amor para con nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuánto más estando ya justificados por tu sangre, seremos salvos por tu vida, Señor. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas, Señor? Si cuando éramos pecadores, no éramos dignos, ni buenos, ni limpios, sino todo lo contrario, nos diste el regalo de tu Hijo Jesucristo sin escatimar. Ahora que ya hemos sido lavados y limpiados, ¿por qué tenemos duda de que tú nos acompañas, de que tú nos ayudarás? Es esa malvada duda, Señor, lo que nos aparta de ti. En realidad nuestras debilidades no nos alejan de ti, todo lo contrario, tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y en realidad, Padre Dios, nuestra debilidad nos hace depender más y más de ti y darte más y más gracias por aquel sacrificio que nos limpió, que nos justificó, Señor. Por el contrario, Padre Dios, no nos permitas confiar en nuestra religiosidad, sino permítenos recargarnos, permítenos descansar, refugiarnos debajo de aquella cruz por la cual y en la cual tenemos perdón eterno, justicia perdurable, Señor. Una justicia que no depende ni está construida con nuestras obras, sino es una justicia que está construida con tu sangre derramada, que nadie puede desderramar y nadie puede quitar. Padre, tu sacrificio nos presenta limpios y perfectos ante Dios, y además la ley perfectamente satisfecha y cumplida. Ya no hay más juicio, ni más ira, ni más pecado que juzgar, pues todo te lo llevaste en esa cruz, y nos has dado una nueva esperanza, una nueva vida, Señor, y nos has dado el descanso y el gozo de nuestra salvación. Nos has declarado inocentes por la defensa de aquel abogado que con las pruebas indubitables, las pruebas perfectas, pruebas verdaderas de la justicia, ha pagado por todos nuestros pecados, Señor. Gracias te damos por tu regalo precioso, y que esta noche, al disfrutar de los alimentos, al pasar con la familia, al compartir el tiempo juntos, en nuestro corazón esté el agradecimiento y la esperanza de aquella preciosa salvación y de aquel gran amor que nos tuviste al morir por nosotros. Que nos quitemos esa idea de tu ira, de tu enojo, de la separación con nosotros, que ya no existe, que fue rasgado el velo y que ahora tú nos has mostrado tu buena voluntad, la bandera blanca de paz, que nos estás persiguiendo no para cobrarnos, no para juzgarnos, sino para enseñarnos tu perdón, para enseñarnos tu amor, para abrazarnos, Señor. Y que disfrutemos toda nuestra vida de aquel precioso abrazo que se llama Jesucristo. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.